El sueño de Vladimir Putin sobre una Rusia más grande está desmoronándose en las carreteras rusas. El transporte por carretera, columna vertebral de la logística del país, atraviesa su crisis más profunda en 17 años. Debido al colapso del combustible, las sanciones internacionales y el aumento descontrolado de los costos operativos, cerca de 7.000 empresas de transporte están al borde de la quiebra total. Cuando los camiones se detienen, los estantes se vacían. Cuando los estantes se vacían, Rusia se paraliza. Hoy revelamos cómo el hundimiento de las autopistas rusas está llevando el hambre directamente a las mesas del pueblo ruso. Bienvenidos nuevamente a Mr. Warlog. Te advertimos sobre la crisis del combustible. Ahora estamos presenciando el efecto dominó en toda su magnitud. Trans.info está reportando un desastre sin precedentes. 7.000 compañías de transporte por carretera están enfrentando la bancarrota inminente. Esto no es simplemente un fracaso empresarial. Es una emergencia nacional de proporciones catastróficas. En un país que se extiende a través de 11 zonas horarias, los camiones significan vida. Los camiones llevan alimentos a las ciudades y medicinas a las aldeas más remotas. Sin embargo, el sector del transporte de carga está siendo aplastado bajo el peso de las sanciones, la escasez brutal de combustible y una tasa de interés del 21%. Y la primera víctima está en tu mesa de comedor. Necesitas ver la realidad que se oculta detrás de los programas de cocina de la televisión estatal. Para comprender la magnitud real de esta crisis, primero debemos examinar la geografía. Rusia ocupa una extensión colosal de 17 millones de kilómetros cuadrados. En esta geografía inmensa, la logística no es un lujo, sino una necesidad biológica para la supervivencia. La red ferroviaria de Rusia es extensa, sí, pero en este momento esos trenes están completamente reservados para la guerra de Putin. Los vagones están ocupados transportando tanques, municiones y soldados hacia el frente de batalla. Los trenes de carga que solían transportar alimentos, medicamentos y ropa para la población civil han sido reemplazados por trenes de guerra. Por eso la carretera era la última línea de vida para el pueblo ruso. Las autopistas desde Moscú hasta Siberia, desde los Urales hasta Vladivostok, eran la única arteria que mantenía viva la economía civil del país. Pero ahora esa arteria también está bloqueada. ¿Por qué? Mesur lo denomina la crisis más profunda en 17 años. Mikhail Yan, presidente de Líder Trans, afirma que los costos de combustible, mantenimiento y salarios han aumentado un 50%. Detrás de esto se encuentra el genio estratégico de Ucrania. Ucrania atacó el vientre blando de Rusia, sus refinerías de petróleo. Desde el comienzo de 2025, 21 de las 38 refinerías más grandes de Rusia han sido golpeadas por drones ucranianos, en particular las torres de destilación de instalaciones gigantes como Sithin, Ryazan y Nizhny Novgorod fueron destruidas completamente. El resultado, la capacidad de refinación de Rusia ha caído entre 17 y 20%. El país tiene petróleo crudo, pero ya no tiene instalaciones suficientes para convertirlo en diésel para los camiones. A medida que la oferta disminuyó, los precios se dispararon hacia el cielo. Los precios del diésel en Rusia han alcanzado niveles astronómicos en comparación con los niveles previos a la guerra. El precio por litro saltó de 65 rublos al rango de 85 a 90 rublos. En el mercado negro, esta cifra supera los 100 rublos. El tanque de un camión contiene en promedio entre 800 y 1.000 litros de combustible. Esto significa que un conductor tiene que pagar aproximadamente entre 70.000 y 85.000 rublos de una sola vez para llenar el tanque completo. Para las empresas de transporte, esto es una sentencia de muerte económica. Las tarifas de flete han caído un 33%, mientras que los costos de combustible han subido un 20%. Las compañías están perdiendo dinero cada vez que encienden el motor. Pero el problema no es solo el costo elevado, es que incluso si tienes el dinero, no puedes encontrar combustible. El Kremlin ha limitado las ventas de diésel a camiones civiles a 200 litros por vehículo para asegurar que los tanques del ejército tengan suficiente combustible. Imagina el mapa de Rusia. Una geografía distribuida a través de 11 zonas horarias, donde la distancia entre dos ciudades puede ser de miles de kilómetros. Para un vehículo pesado que opera a 30 grados bajo cero,
que nunca debe apagar su motor, 200 litros significan que el tanque está vacío. Con ese combustible, apenas lograrías llegar de Moscú a San Petersburgo. Un conductor necesita al menos 1.500 litros de combustible para llegar desde Novosibirsk hasta Moscú. ¿Qué significan 200 litros? Significa que el conductor tiene que detenerse cada 500 a 600 kilómetros, esperar en fila durante horas interminables, pagar sobornos o comprar combustible a precios exorbitantes en el mercado negro. Esto convierte una entrega de 3 días en una odisea de 10 días. La velocidad logística disminuye, los costos del conductor aumentan y los vehículos se desgastan prematuramente. La crisis del combustible fue para el último clavo en el ataúd, pero otros factores también contribuyeron a cavar esta tumba. Las sanciones occidentales golpearon duramente la flota de camiones de Rusia. Las piezas de repuesto para camiones europeos duraderos como Volvo, Scania y MAN no están disponibles. Se paga una fortuna en el mercado negro por una pastilla de freno o una pieza del motor. La mitad de las flotas están pudriéndose en garajes esperando piezas de repuesto. Ha comenzado el canibalismo mecánico. Están desmantelando un camión para hacer funcionar otro. Los transportistas rusos han recurrido a camiones chinos como Sitrak y Shackman, en lugar de camiones europeos. Sin embargo, los precios de estos camiones se han duplicado en comparación con los niveles previos a la guerra. Además, no son muy resistentes a las duras condiciones invernales de Rusia y se averían con frecuencia. La tarifa de reciclaje para camiones nuevos aumentará a 3 millones de rublos en 2026. Esto es un desastre completo. Las pequeñas empresas están devolviendo los camiones que alquilaron porque no pueden pagar las cuotas. El modelo de inversión ha colapsado por completo. Ya no es rentable transportar mercancías, por eso están deteniendo el transporte. Cuando los camiones dejan de transportar mercancías, los precios comienzan a subir de manera descontrolada. Hablemos de la mantequilla, el símbolo más absurdo de esta crisis. Newsweek y el Moscow Times informan que los precios de la mantequilla se han disparado entre 30 y 50%. ¿Por qué? Porque el costo de transportar leche se ha duplicado, porque el aceite de palma importado está atascado en la frontera. La situación es tan desesperada que los supermercados en San Petersburgo y Moscú están bloqueando la mantequilla en cajas de seguridad que generalmente se reservan para alcohol costoso o caviar. En Moscú, 2 hombres robaron un supermercado. ¿Cuál fue su botín? 25 paquetes de mantequilla. Ahora enfrentan 10 años de prisión. Solo piénsalo por un momento. 10 años en el Gulag por mantequilla. Putin ha reducido a su pueblo a un estado tan desesperado. Es como Los Miserables, pero en la Rusia de 2025. Sin embargo, la mantequilla es un lujo comparado con la humilde papa, e incluso esa se está volviendo inasequible. Reuters informa sobre el aumento de los precios de las papas, que está golpeando más duramente a los más pobres de Rusia. Las papas son el alimento de supervivencia del pueblo ruso. Si no tienes dinero, comes papas. Pero debido a la escasez de conductores y los altos costos de combustible, llevar las papas desde los campos hasta las ciudades se ha vuelto extremadamente caro. El índice Borsch, que mide el costo de hacer una sopa simple, está aumentando más rápido que los salarios. Cuando los pobres ya no pueden permitirse papas, no solo estás enfrentando inflación, también estás preparando los ingredientes para una revolución. Esto no está sucediendo solo en Moscú. Mira las regiones más alejadas. En Samara, los residentes están compartiendo videos de estantes completamente vacíos, sin huevos, sin pollo, sin verduras. Las autoridades locales culparon al clima. Pero incluso en días cuando el clima es bueno, los estantes permanecen vacíos. La verdad es que la cadena logística hacia las regiones se ha roto completamente. Los grandes minoristas están priorizando Moscú para complacer a la élite, dejando que las áreas rurales mueran de hambre. Un tendero en Penza le dijo a un reportero: «Sin harina, sin esperanza». Este es el estado de ánimo general de la nación. La guerra patriótica en la televisión no está llenando estómagos. Mientras hay una crisis de combustible y piezas en el interior, hay un bloqueo a gran escala en el exterior. Los cruces fronterizos de Rusia se han convertido en lagos metálicos. La Unión Europea no solo cerró sus puertas a los camiones con matrícula rusa, las selló por completo.
Este ha sido el clavo final en el ataúd para miles de empresas de transporte que tienen las flotas de camiones más modernas y mejor equipadas de Rusia, y que han estado operando en rutas europeas durante años. La mayoría de esas 7.000 empresas en quiebra son grandes firmas cuya ruta era Europa y ahora no tienen a dónde ir. ¿Cómo afecta este cierre al pueblo ruso? Es matemática simple y brutal. Las mercancías que vienen de Europa ya no pueden cruzar la frontera directamente. Entran a través de rutas de contrabando, viajando miles de kilómetros a través de Turquía, Kazajistán o Georgia. Esto triplica el precio de los productos en el estante. Cuando la puerta de la Unión Europea se cerró, no fue solo el queso francés lo que se cortó. Los medicamentos vitales contra el cáncer, la insulina y las piezas de repuesto para maquinaria industrial que Rusia no puede producir también se cortaron. Un paciente en Moscú no puede encontrar su medicina. Una fábrica en Tolyatti detiene la producción porque su máquina de fabricación alemana se ha averiado. Cuando Occidente cerró sus puertas, Rusia se volvió impotente hacia su amigo, China. Observa los cruces fronterizos de Zabaikalsk y Blagoveshchensk. Estas son infraestructuras viejas e inadecuadas diseñadas para el comercio de maletas de hace 10 años. Pero ahora, toda la carga de importación de Rusia descansa sobre estas puertas estrechas. El resultado es parálisis logística absoluta. El número de camiones esperando en la frontera supera los 500 en promedio. Los tiempos de tránsito se están extendiendo a 12 días y en algunos casos hasta 20 días. Los conductores están viviendo en sus cabinas metálicas durante semanas a 30 grados bajo cero. China ha restringido los cruces de camiones para proteger sus propios intereses económicos. La situación en la frontera con Kazajistán es aún más grave. Las inspecciones se han intensificado debido a los temores de sanciones secundarias. Hay un retraso de 7.500 camiones en el cruce fronterizo de Marinovka. Se informa que algunos conductores han esperado 47 días. Esto no es comercio. Esto es tortura logística. Las fábricas rusas están en punto muerto. Los estantes se están vaciando porque las piezas de China no están llegando. Polonia y los países bálticos no han cerrado oficialmente sus fronteras, pero están implementando una huelga italiana. Cada camión, cada documento, cada paleta está sujeto a un escrutinio microscópico. El objetivo: bloquear los medicamentos y las piezas de maquinaria que Rusia está tratando de contrabandear por la puerta trasera desde Europa. El resultado: el tiempo de cruce fronterizo se incrementa a 14 días. Esto no es comercio. Esto es tortura logística. ¿Cómo están respondiendo las autoridades? De una manera ridícula. Los productores de lácteos culparon de la escasez de mantequilla al helado. Afirmaron que los rusos estaban comiendo demasiado helado y consumiendo toda la crema. Esto es manipulación a escala nacional. Están culpando a los consumidores, culpan al clima, culpan a Occidente, pero nunca culpan a la guerra que está matando a los conductores, destruyendo refinerías y llevando a las empresas de transporte a la quiebra. La ruptura del orden está conduciendo a escenas bizarras. Next TV compartió un video de un mago robando naranjas. Parece gracioso, pero es trágico. Si la gente común recurre al robo menor para robar fruta, significa que los bordes de la sociedad se están deshilachando. Esta es la crisis de disponibilidad que se convierte en crisis de accesibilidad. La comida puede estar ahí, pero no tienes el dinero para comprarla, así que la robas. ¿Por qué las empresas de transporte no pueden contratar más conductores? Porque los conductores están en las trincheras. La movilización ha secado el grupo de mano de obra. Un conductor de camión también podría ser un excelente conductor de tanques u operador logístico para el ejército. El ejército paga bonos de firma que una empresa de camiones en quiebra no puede ofrecer. Entonces, mientras los camiones se oxidan en los patios, los hombres que deberían estar conduciéndolos están muriendo en Avdiivka. Este es un pacto suicida demográfico. La crisis también está eliminando a las pequeñas empresas. Con los costos de transporte aumentando un 33%, solo las grandes cadenas minoristas tienen el poder de construir sus propias flotas. Los pequeños camioneros independientes, la columna vertebral de la clase media de Rusia, están desapareciendo. Esta centralización significa menos competencia y precios más altos para todos. Esta es la sovietización del mercado.
La historia a veces se repite como poemas que riman. La escena que vemos hoy en las autopistas de Rusia y en sus mercados nos recuerda una pesadilla muy familiar: el colapso de la Unión Soviética. En 1990 no fueron solo la democracia occidental o las armas nucleares las que derribaron el imperio soviético. Lo que lo derribó fue la parálisis de distribución. Ese año, los campos soviéticos produjeron cosechas récord de papas y trigo. Sin embargo, el 40% de esa producción se pudrió en los campos. ¿Por qué? Porque los camiones para transportarlos a las ciudades estaban rotos, no había combustible y la cadena logística había sido cortada. Igual que entonces, el problema de Rusia hoy no es la producción, sino el transporte. Al dedicar los ferrocarriles completamente a la maquinaria de guerra, al transporte de tanques y municiones, Putin ha condenado la economía civil a las autopistas. Y ahora, con la quiebra de 7.000 empresas, esa arteria vial también ha sido cortada y Rusia está regresando a ese oscuro invierno de 1991. Durante la era soviética, la gente abordaba trenes de alimentos que viajaban desde el campo hasta Moscú para encontrar comida. Hoy, desde Vladivostok hasta Samara, la gente está nuevamente mirando estantes vacíos. En aquel entonces, los estantes estaban vacíos porque el sistema era engorroso. Hoy, los estantes están vacíos porque el sistema ha colapsado. Putin describió el colapso de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo. Pero irónicamente, ahora está repitiendo exactamente los mismos errores logísticos que condujeron a esa catástrofe, solo que a mayor escala. Los imperios no mueren en los campos de batalla, mueren en las filas de supermercado de personas hambrientas. Y Rusia ya se ha unido a esa fila. ¿Qué opinas tú? ¿Provocarán la escasez de alimentos protestas masivas en Rusia? ¿Puede Putin sobrevivir si el pueblo pasa hambre? Realmente quiero escuchar tus pensamientos. Déjanos un comentario aquí abajo. Si quieres ver la realidad de la economía de guerra que los medios convencionales pasan por alto, dale me gusta y suscríbete a Mr. Warlog. Los estamos rastreando incluso cuando los camiones se detienen. Soy Charlie del equipo de Mr. Warlog. Mantente alimentado, mantente a salvo. Gracias por vernos.